Buenas noches, hermanos. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a comenzar un estudio en el libro de Primera de Pedro. Yo pienso que es muy relevante para nuestra época, pues la cristianidad no es meramente algo teológico, pero también es práctico. Aquí la Primera de Pedro nos enseña cómo vivir en el mundo. Pero antes de tocar puntos sobre esta carta, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa tarde. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender estas hermosas palabras de la Biblia, Señor. Te pido que nos enseñes cómo vivir. Así cuando Pedro les escribía a sus compatriotas de cómo comportarse en su mundo, así también nosotros queremos saber cómo debemos de comportarnos en nuestro mundo, en el que vivimos. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la fuerza para poder poner estas hermosas palabras por obra. Yo te pido que bendigas a tu pueblo y a todos los que han de escuchar este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Primera de Pedro. Vamos a escudriñar toda la carta, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Y vamos a mirar qué es lo que el apóstol Pedro le escribía a los judíos de su época. Debo de enfatizar de que este libro es un libro muy judío, al igual que Santiago. Pues la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pedro, fue mandado a la circuncisión. Y aquí le está hablando a los judíos. Ahora vamos a tocar unos ciertos puntos. El autor no da su firma, pero la tradición de la iglesia es de que el autor es Pedro. Es Pedro, el que caminó con Jesús. Este era hermano de Andrés. Andrés y Pedro eran hermanos. Y fueron uno de los primeros discípulos que fueron llamados. Pedro también fue testigo de la transfiguración. Era parte del círculo más cercano de Jesús, lo que era Pedro, Santiago y Juan. Más o menos como en el año 30 es cuando pasa la crucifixión. Y en el año 30 es cuando Pedro se vuelve el líder de la iglesia. Ya sabemos que en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 3 de Hechos, los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos se centran en Pedro, en el ministerio. Y pues paulativamente él va perdiendo protagonismo, porque después del 11 en adelante se levanta Pablo hasta el capítulo 28 de los Hechos. Pero es cierto de que él tenía una gran influencia en su pueblo con los judíos, al igual que Santiago. Así es de que en el año 41 es cuando Pedro saca el evangelio a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues sabemos que es Cornelio. Cornelio y su casa. Y también otro evento donde Pedro se aparece es en el Concilio de Jerusalén, más o menos por el año 49 o 50.
Él estuvo allí, al igual que Santiago, pero el que presidió el concilio, es el primer concilio de la iglesia, fue Santiago. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén, no era Pedro. Pero él estaba allí. Pablo, hubo un debate sobre la aceptación de los gentiles. ¿Y cuál es la fecha en la que Pedro escribió esta carta? Bueno, ya sabemos que él murió en el año 67. Es cuando él fue crucificado boca abajo. Así es que la tradición nos dice que más o menos escribió su epístola en el año del 62 al 64, en ese rango. Y en el año 67, ese mismo año, el apóstol Pedro y Pablo fueron puestos a la muerte. Sufrieron muerte de, pues, se puede decir que ellos fueron mártires por el evangelio. Ahora, vamos a mirar cómo esta carta está puesta. Esta carta primeramente es o fue escrita para las provincias de Asia Menor, que es ahora Turquía. Y Pablo les escribe estando cientos de millas lejano. No sabemos quién fue el que llevó esta carta, pero él les escribía primeramente a los judíos, pero obvio que en la diáspora en Asia Menor había gentiles. Y Pedro les escribe a los creyentes enseñándoles cómo vivir en el mundo, cómo debemos de vivir. Ya les he dicho que la Biblia es un libro teológico, pues en la Biblia Dios nos demuestra quién es Él. Pero más allá, también es un libro de práctica. Jesucristo, siendo el maestro teólogo, pero también Él enseñaba a los discípulos cómo caminar y agradar a Dios, Dios Padre. Y así también Dios nos ha dejado mandamientos, y no me refiero a la ley de Moisés. Sí, obvio que la ley de Moisés es hermosa y debemos de observarla, pero hay otros mandamientos que Dios le dio a la iglesia. Primordialmente el primero es que nos amemos unos a los otros como Dios nos ha amado. Él dice que dejemos que nuestra luz brille en el mundo. ¿Cuál es esa luz? Tu testimonio, tu comportamiento. ¿A Dios le importa cómo te comportes? Claro que le importa. Ya les he dicho que la cristianidad también es una fe práctica, donde la enseñanza se debe de aplicar a nuestra vida cotidiana y nos enseña cómo vivir en el mundo. Ahora, miren, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla que Pedro, él se identifica como Pedro, así dice que la iglesia tradicionalmente, sí, todos están de acuerdo que esta carta fue escrita por Pedro. Pedro, Simón, fue aquel que Jesucristo llamó y que se le dio las llaves. Capítulo 16 del libro de Mateo nos dice eso. Pero no le estaba dando las llaves literalmente en el cielo. Que lo que él ate en la tierra será atado en el cielo y que lo que él ate o desate será desatado.
esto no es lo que Jesucristo estaba diciendo. La llave es el Evangelio. Así es de que Él fue el primero en sacar el Evangelio a los gentiles. Pueden mirar en el libro de los Hechos, donde Pedro divinamente es llamado a que fuera a la casa de Cornelio para evangelizarlos. Ya Cornelio era un prosélito. Él ya creía en el Dios del Viejo Testamento. Pero Dios, en su soberanía, llamó a Pedro a través de visiones para que fuera a la casa de Cornelio. Así es de que Él es el primero que saca el Evangelio. Pero de ninguna manera pensemos de que Él es el primer papa. Esto es ajeno a las Escrituras. En realidad, aunque Él fue el protagonista de los primeros capítulos de los Hechos, que es el libro histórico de la Biblia, del Nuevo Testamento, Él nunca se exaltó. Nunca se dijo que Él era mayor o que Él era la cabeza de los otros apóstoles. De ninguna manera. Así que tenemos que tener cuidado. Pedro era simplemente otro apóstol más. Sí, él lideraba, pero de ninguna manera se le dio una oficina más alta que a los otros apóstoles. Todos eran apóstoles. De hecho, en la Nueva Jerusalén, las fundaciones de la Nueva Jerusalén, allí están los nombres de todos los discípulos, los apóstoles. Y el nombre de Pedro no está más arriba que de los otros. Son 12. Al igual que las 12 tribus de Israel. Nadie es mayor que otro. Así que tenemos que tener cuidado que no pensemos que Pedro fue el apóstol número 1, que se le delegó toda autoridad y que todos los otros discípulos se tenían que doblegar delante de él. Esto es ajeno a las Escrituras. Cuando se le entregan las llaves, no estaba hablando de que él podía, porque pues en el sistema católico allí se les dice a la gente de que él tiene la capacidad de perdonar pecados, que él puede atar y desatar, y que esa autoridad se le delega a los papas en la sucesión apostólica, lo que ellos llaman. No, miren hermanos, en la Biblia no hay un solo evento o ningún versículo donde Pedro o ninguno, ni Pablo, nadie haya perdonado los pecados de nadie. El único que perdonó pecados fue Jesús. Cuando abrieron el techo de una casa y lo soltaron a un hombre que estaba paralítico. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¡Ánimo! ¡Ánimo, hijo! Tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Él sí tenía la autoridad divina para perdonar pecados. Pues Jesucristo no nomás tiene la autoridad, pero Él es Dios. Ningún ser humano puede perdonar tu pecado. Pedro sí fue un gran apóstol, pero nada más. Nada más. Él no dijo aquí, papa o cabeza de la iglesia. No, él solamente dice, Pedro, una persona común y corriente, otro miembro más de la iglesia. Así es de que él se identifica como el escritor. Y también dice que es apóstol. Apostoleo, que es en griego, quiere decir alguien que es enviado. En un sentido, todos somos apóstoles porque todos hemos sido enviados a proclamar la palabra. Todos. Hombre, mujer, no importa quién seas, todos tenemos que predicar la palabra de Dios, pero no tenemos una oficina apostólica. Es la diferencia. Jesucristo, Él solamente seleccionó personalmente a estos varones que caminaron con Él por 3 años. Sí, en el círculo cercano de Jesucristo nomás eran 3. Pero sin embargo, Él escogió a todos los discípulos
y a todos les delegó la autoridad. Así dice que él dice que es un apóstol, así dice que esa es la oficina apostólica, hermanos. Tú y yo no tenemos ninguna oficina apostólica. Nadie, ni Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, tenía una oficina de apóstol, ni Judas, nadie, solamente los 12 discípulos que Jesús seleccionó. Y quiero que noten también, deberán de leer completamente en su tiempo para que ustedes miren lo que estamos diciendo, el libro de los Hechos, el libro histórico. ¿Por qué? Es necesario entender quién era Pedro. Sí, Pedro era alguien grande, pero en realidad no era mayor que nadie. Y también, si ustedes notan, todos los milagros, prodigios, maravillas que se hacían, no era la iglesia, Quiero que entiendan eso. Porque nuestros hermanos pentecostés no han entendido esto. Ellos piensan que toda la iglesia hacía prodigios, maravillas. No, hermanos. Los únicos que hacían milagros expulsaban demonios. De los paños de Pablo, los delantales, eran solamente los apóstoles. La iglesia en sí no hacía los milagros. De hecho, hay 2 levantamientos de muertos y uno lo hace Pedro y la otra lo hace Pablo. No fue la iglesia. Y tenemos que entender esto, hermanos, de que la delegación de apóstol solamente se le dio a 11 porque uno se ahorcó, siendo Judas. Y luego después a Matías fue incluido a los 12. Pero solamente ellos y exclusivamente a ellos se les dio la facultad de hacer milagros y prodigios, maravillas, porque Dios estaba respaldando la oficina apostólica. La oficina apostólica. Nosotros decimos que somos una iglesia cristiana apostólica. Y si quieren ponerle católica apostólica, pero no romana. Porque la palabra católica quiere decir que es universal y apostólica. La enseñanza la derivamos de los apóstoles. Marcos no era apóstol, pero era discípulo de Pedro y escribió el Evangelio de Marcos. El libro de Lucas era un griego, pero él estaba bajo el tutelaje y supervisión del apóstol Pablo. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento que no eran parte de los apóstoles, todos ellos estaban bajo la supervisión apostólica de los apóstoles. O eran discípulos de los apóstoles o estaban muy cerca a ellos. Por eso decimos que somos una iglesia cuya enseñanza es apostólica. Apostólica. Es muy importante, hermanos, y quiero enfatizar algo también. Ya no hay apóstoles, No hay apóstoles. Y hay un movimiento, se puede decir, pues todo sale del pentecostalismo. Y se puede decir, es como hiperpentecostalismo, donde ahora ciertos grupos de personas se están proclamando apóstoles modernos. Se están tomando una oficina que nunca se les delegó a ellos, porque ni siquiera califican para ser apóstoles, porque primeramente no fueron seleccionados personalmente por Cristo, ni hacen milagros. Pero sí se toman esta oficina a sí mismos y engañan a la gente. El apostolado ha cesado. No hay apóstoles. Y si hay gente que me está escuchando, tengan cuidado.
porque esa gente te está engañando. No hay apóstoles. La era apostólica terminó con el último apóstol, Juan. Allá por el año 96, 97, fue el último apóstol. Cuando él murió, la oficina apostólica cesó. Ya de allí la iglesia deriva su enseñanza de lo que los apóstoles nos dejaron. Así de que cuidado. Pedro, apóstol de Jesucristo. De Jesucristo. Pedro está citando su autoridad. ¿De dónde agarra Pedro su autoridad para ser apóstol? De Jesucristo. También tenemos que entender el nombre de Jesucristo, hermanos. No es como tu nombre y mi nombre, que nacimos y los padres buscaron tal vez un libro y buscan un nombre que les guste. O vamos a ponerle ese nombre porque me gusta. No era así en la época de los apóstoles. De hecho, en la historia de Jerusalén, de los judíos, ellos ponían un nombre de acuerdo a eventos o circunstancias o apariencia. Así le ponían de nombre. Significaba algo. Cuando el ángel se le apareció a José, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así de que el nombre de Jesús quiere decir Salvador. ¿Cuál era la misión de este bebé? Bueno, la misión era el nombre que le iban a poner, que quiere decir Salvador. Dios vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y por eso se le tenía que poner por nombre Jesús. Y también, ¿quién era Él? Él vino a salvar, pero la palabra Christos en griego quiere decir el ungido o Mesías en hebreo. Si le vamos a decir en hebreo es Yeshua HaMashiach o Jesús Christos. Jesús el ungido. Y esto es algo muy, muy importante. A veces leemos pero no entendemos. Hablamos, sí, Cristo, Cristo, Cristo. Lo usamos genéricamente. Pero va más allá del significado. Esto para mí es de suma importancia porque tenemos que entender que Jesucristo vino a salvar, pero también fue ungido. Bueno, él fue ungido, primeramente él tenía 3 oficinas. La oficina de sacerdote, de profeta y de rey. Él tiene las 3 oficinas. Pero cuando estamos hablando del Cristo, el ungido, porque la oficina del profeta o del sacerdote o del rey se iniciaba con una unción de aceite. Se le ungía, ya sabemos cómo se ungió a David, ¿verdad? El profeta Samuel lo ungió y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y desde ese momento el reino se le entregó a David a través del profeta. Y así también. Aquí cuando estamos hablando de el Cristo, el ungido, ¿quién fue el que ungió a Jesucristo? No fue ningún profeta terrenal, no fue Juan el Bautista. ¿Quién fue? Dios. En el bautismo. Fíjate, leamos el capítulo 6 de San Juan.
6:27. El apóstol Juan dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Fíjate lo que dice, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello sobre él. ¿Cuál fue el sello? El Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que entender, hermanos, que Él fue ungido para ser el único Salvador. Por eso tenemos que rechazar todo tipo de religión en este mundo. De hecho, tenemos que rechazar todas las religiones que no tengan que ver con Jesucristo. Yo sé que hay un empuje muy grande, un empuje ecuménico, donde ahora se nos dice que todos los caminos llegan a Dios. No importa tu preferencia. Después de todo, tenemos el mismo Dios. Eso es lo que se nos dice ahora. No más que uno lo llama Krishna, Vishnu, Jehová, Allah, o cualquier nombre que tú le quieras poner. Ahora ya se nos dice que es el mismo Dios, pero con diferente nombre. Nada puede ser más remoto de la verdad. Ningún sistema en este mundo tiene un sacrificio, hermanos. Ninguno. Todas las religiones quieren acercarse a Dios a su manera, al igual que Caín. El camino a Dios es a través de sangre, derramamiento. Y esto es fascinante, lo que nos enseña en Génesis. Hay dos tipos de adoradores solamente en este mundo, hermanos. Los que se acercan a Dios a través de sangre, pero no propia, ¿verdad? Porque Abel, él sacrificó sangre de un cordero, al igual que Dios sacrificó la sangre de unos animalitos para vestir a Adán y Eva, que representa a los creyentes, aquellos que vienen a Dios bajo los términos de Dios, porque la palabra dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es que el derramamiento de sangre, esto apuntaba a la redención futura del Mesías. Y los demás que vienen saliendo como Caín, ellos quieren arrimarse, quieren llegar a Dios a su manera. No me importa lo que Dios haya dicho, yo voy a hacer mi camino, voy a construir mi escalera, voy a subir en mi elevador al cielo. Y Dios me aceptará porque soy buena persona. Eso es básicamente lo que la persona, toda religión aparte de la cristianidad, todos quieren ser aceptados por Dios por su ética, moralidad, por guardar la ley. Si no conocen la ley de Moisés, por lo menos la ley de la conciencia. Yo puedo ser una buena persona y Dios me va a aceptar. Yo he hecho peregrinajes, yo he ayunado, yo trato de vivir por la ley de la conciencia, haciéndole bien a mi prójimo. Básicamente, yo soy una buena persona, yo no ando de adúltero, yo no ando de homicida. Dios me aceptará. Y Dios dice, no te voy a aceptar. Yo he puesto mi sello en mi Hijo Jesús, a quien yo mandé a este mundo para que Él fuera sacrificado por ti, para que Él fuera la víctima para reconciliarte con Dios. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de la muerte de Jesucristo. No hay otra. Por eso cuando ustedes lean
el nombre de Jesucristo, no piensen que nomás es genérico, no, pues nomás es un nombre, no. Su nombre representa su obra, lo que Él vino a hacer. Por ejemplo, Jacobo, ¿qué quiere decir Jacobo? Engañador. ¿Por qué? Ese era su carácter. Y Abraham, se le cambia el nombre a Abraham, que es padre de muchas naciones. Significaba algo. Esaú, ¿qué quiere decir? Un peludo rojo. Porque ese era su carácter, como se miraban, así de que, peludo rojo, póngale Esaú. Sí. Así que les digo, los nombres representaban algo, y así también el nombre de Jesucristo representa su obra redentiva. Jesucristo, Él fue comisionado personalmente por Jesucristo a ser apóstol. Ahora, ¿por qué no puede haber apóstoles? Porque, primeramente, ningún apóstol moderno caminó con Jesús. Entonces están descalificados. Porque también, ya sabemos que tuvo que haber caminado con Jesús, ser testigo ocular de la crucifixión y resurrección. Por lo tanto, ¿quién califica ahora? Nadie. Segundo, tenías que ser seleccionado personalmente por Cristo. Ven y sígueme. ¿Quién califica? Nadie. Así de que ya no hay. Ya no hay. Y aquellos que se digan que son apóstoles, aléjense de ellos. Dios ha dejado, de acuerdo a Efesios, pastores maestros y evangelistas para el edificamiento del cuerpo de Cristo solamente. El anciano es episcope, anciano y diáconos. Esa es la orden en la iglesia ahora. Así es de que tengan mucho cuidado. Ya también hay, ¿por qué no decirlo? En el movimiento Pentecostés ellos ya tienen hasta profetas. Hermano, la profecía está cerrada. Cristo ya dijo con el último discípulo que el canon es una palabra griega que quiere decir medir. Una cinta de medir. Y no es diferente a la palabra metrón. De ahí agarramos la palabra metro, la cinta metro. El canon, que es la palabra, ya estaba completa. El canon es lo que usamos nosotros para medir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es la verdad, la palabra, la revelación. Y Cristo dijo, no le añaden, no le quiten. Por eso ya no hay profetas contemporáneos. Ya Dios no está hablando más revelación. Y hay muchos que están diluidos en su mente, que piensan que hablan con Dios. No, es que mira que el Señor me dijo. No, el Señor no te dijo nada. Es tu necio corazón. Son tus sentimientos los que te están desviando de la palabra. Hay que tener cuidado, hermanos. El canon está cerrado. La oficina de profetas ha terminado. La oficina de los apóstoles ha terminado. Porque la palabra dice 3:20, de hecho es 2:20 de Efesios. Dice, habiendo sido, que quiere decir que es el tiempo pasado. Habiendo sido fundado. ¿Quién? La iglesia. ¿En el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas. ¿Cuáles profetas? Los profetas del Nuevo Testamento, que estaban
al mismo tiempo que andaban ministrando los apóstoles. Por eso dice, habiendo sido como en el pasado. Ya esas dos oficinas no son necesarias. Tenemos que tener cuidado. Ahora, ese es el escritor. Él se identifica. La delegación de autoridad viene a través de Jesucristo. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que entender también en nuestra época. Cuando Anías y Zafira cayeron muertos a los pies de Pedro, dice que la iglesia escuchó y temieron, tuvieron temor. Ellos le tenían miedo porque ellos representaban la palabra. Ellos eran los representantes de Cristo. Y la gente tenía temor de los discípulos. ¿Por qué? Porque tenían autoridad divina para disciplinar, para someter la conciencia de la iglesia a la Escritura. Ahora, si ya no tenemos apóstoles, ¿qué es a lo cual nosotros debemos de someternos? A la palabra. Tu conciencia debe de estar atada a la palabra. Eso es de suma importancia. Porque esos que fueron rechazados, que le decían Señor, Señor, ¿por qué fueron rechazados? No era por su confesión de fe, era porque escucharon, pero no hicieron caso de las enseñanzas de Jesucristo. Ellos nunca se doblaron delante de la palabra, por eso no obedecieron. Ellos nunca se sometieron a la autoridad apostólica a través de la palabra. Lo que significa de que eran falsos creyentes. En el profeta Isaías, en el capítulo 66 de Isaías, en el 66, versículo 2, nos dice, porque todas esas cosas mi mano ha hecho, y todo lo que existe, dice Jehová. Pero en esto, o a este miraré, aquel que es pobre y contrito de espíritu, el que tiembla delante de mi palabra. Porque ellos estaban diciendo que le querían construir un templo a Dios. Dice, todo lo que hay mi mano ha hecho. Pero esto es lo que yo sí miraré, a la persona que tiembla delante de mi palabra, que se humilla, que es contrito delante de mí. Por eso es importante, hermano, nosotros como cristianos debemos de temblar delante de la palabra. Por eso cuando leamos la palabra, hermanos, tenemos que aplicar a nuestras vidas, porque cuando la aplicas a tu vida, te estás sometiendo a Cristo. ¿Cómo es de que Él ejerce su dominio o su señoría sobre los creyentes? A través de la palabra. Así es como Dios lo hace. Y el que tiembla delante de la palabra es temblar delante de Dios, hermano. Por eso es peligroso que una persona tenga la Biblia y no se someta a ella. Al no someterse, al no temblar delante de ella, significa que o estás muy entregado al pecado y estás ciego, o rotundamente no eres creyente, no tiemblas delante de Dios. Por eso el salmista David decía, que yo mirara tu ley y que temblara delante de ella. Entonces sería libre de gran transgresión.
él entendía que la palabra de Dios, hermano, uno tenía que temer, temblar. Ejemplo, cuando Dios le dijo que al profeta Samuel, ve a Belén para que unjas al próximo rey. Ya sabemos que cuando iba llegando al distrito de Belén, los ancianos que todo el tiempo estaban a la puerta de la aldea o ciudad, porque eran los que se encargaban de los asuntos, si alguien tenía una queja o un matrimonio, lo que sea, iban a los ancianos. Pero cuando miraron al profeta venir, los ancianos se levantaron y fueron al encuentro. ¿Y cómo iban? Iban temblando. ¿Por qué? Porque Samuel era la palabra de Dios, hermano. Y ellos tenían miedo de que la palabra de Dios, Samuel, viniera en juicio contra su aldea. Y así también nosotros, hermano, tenemos que tener una reverencia. Humillarnos delante de la palabra, hermanos. No es suficiente tener una Biblia bajo tu brazo. Es de que la leas y la apliques. Así es de que la palabra tiene autoridad sobre nuestras conciencias. Ahora, el autor se identifica, ¿verdad? Y da básicamente lo que son sus credenciales, su autoridad para poder escribir a la iglesia. Al inicio de la iglesia, hermanos, previo al concilio de Jerusalén del año 50, la iglesia inicia siendo 100% judía. Ya cuando Pedro es llamado por el año 46 a que fuera a Cornelio, y Pablo yendo a diferentes partes de Asia Menor, Turquía, los judíos todavía no querían aceptar a los gentiles como miembros de la iglesia. Ellos creían que la salvación era exclusivamente a los judíos. Por eso se tuvo que convocar ese concilio para mirar el asunto, si iban a dejar a los judíos ser parte de la iglesia, unirse a los judíos. Y ya sabemos que después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo a los judíos de que no le causaran problema a los gentiles que se estaban acercando a Dios, porque ellos habían recibido el mismo espíritu que ellos. Y que la ley para ellos dice, ese yugo no le pongan a los gentiles porque nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. ¿Para qué le van a decir que guarden la ley, que se circuncisen, cuando ni siquiera nosotros guardamos la ley? Pero creemos que nosotros como ellos serán salvados por la gracia en Jesucristo. Y es cuando comienza a unirse más ahora la iglesia, a hacerse multietnia, de muchas etnias del imperio, diferentes lenguas. Pero en esta ocasión, hermanos, no. Porque fíjate a quién le escribe. Le escribe a los peregrinos. Peregrinos. O como dice en español, peregrinos, ¿no? Sí. O expatriados. Pero dice a los peregrinos. En inglés dice peregrinos. Ya sabemos que un peregrino es alguien que va hacia un lugar. La gente que hace un peregrinaje a una capilla, el enfoque es llegar allá. Y si pasa por estados o pueblos, él no para. Su enfoque es allá. También nosotros, hermano, somos creyentes y nuestro enfoque y ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, dice Pablo.
Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos de pasada. Pero le estaba escribiendo a los peregrinos de la diáspora. ¿Qué es una diáspora? O dispersación. ¿Cuándo es cuando comienza esa diáspora? Hermanos, si ustedes leen, por eso les digo, lean los Hechos. Donde quiera que Pablo iba, si iba a Atenas, Berea, Corinto, a los filipenses, Filipo, ya había judíos, ya había sinagogas por todo el imperio. De hecho, había sinagogas en el Medio Oriente. ¿Dónde? ¿A dónde fueron dispersados los judíos? En el año 586. Antes de Cristo. Esa es la diáspora. Nabucodonosor llegó y se llevó a todos. En el año 539 es cuando Ciro hace la proclamación que los judíos pueden regresar a su tierra. Pero hermanos, 70 años de captividad. Solamente 50,000 personas regresaron a la tierra. 50,000. ¿Qué les pasó a las otras? Bueno, ahora estamos hablando de aquí, lo que es Persia. No, es con una Persia. Les fue bien. Donde quiera que los judíos han ido, les va bien. Yo no he mirado a un judío pobre. La mayoría son dueños de bancos, empresas, doctores. Donde quiera que vayan en la faz de la tierra, ellos económicamente, pues, son de las personas más ricas del mundo. Prosperan, porque, pues, es la bendición de Abraham, a pesar de su desobediencia. Así es de que muchos, cuando el decreto se dio, ya para el año 444, ya la gente que prosperó ya no quiso regresar. Así es de que en los tiempos de Nehemías, solamente 50,000. Si ustedes miran la crónica, 50,000 personas fueron las que regresaron a la tierra y las demás se quedaron en Persia, en Babilonia, en aquel lugar. Y muchos migraron hacia lo que es Anatolia, o lo que es Asia Menor, o Turquía ahora. Aquí te va a decir dónde estaban. Básicamente Turquía es así. Vamos a decir que es así. Ya para allá está. Era en Bitinia, Pontus, Galacia, y Capadocia, que era aquí. Y así se iba acá, y acá estaba Jerusalén. Jerusalén. Así es de que había judíos que vivían fuera de Jerusalén, a lo que es Turquía ahora. Aquí estaba Éfeso.
Y aquí está pues Estambul, el puente a Europa. Pero en toda esta parte vivían judíos y es a quien él les está escribiendo. A los judíos que estaban en la diáspora, en la dispersación en Turquía. De hecho, Pablo era de aquí. Él era de Capadocia, en la ciudad de Tarsus, en las montañas Tarsus. Él era parte de la diáspora, pero aunque creció a los pies de Gamaliel, él nació en Capadocia, en la región, en Tarsus. Así es de que le está hablando a los judíos fuera de Jerusalén. Y te dice aquí la localidad: Pontus, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense, ¿dónde queda Asia? Aquí está. Asia. No es todo el continente que le llamamos ahora Asia. Aquí estaba, pues, Éfeso. Aquí estaba Éfeso. Y aquí estaba Troas. Efesio era la capital de la región de Asia. Así de que había judíos en toda esa región. Moderno Turquía. A ellos, a los judíos les está escribiendo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, aquellos que subieron a adorar o que miraron a Jesucristo cuando Él fue crucificado, miren, en el capítulo 2, versículo 9 y el 10. Los judíos que salieron de esta región, que tenían que bajar a Jerusalén para guardar la Pascua o el día de la expiación, es cuando Jesucristo murió. Fíjate, ¿quiénes eran los que estaban allí? Mira, en el versículo 9 nos dicen partos y medos y elamitas y aquellos que moran en Mesopotamia. ¿Dónde está eso, hermano? Aquí. Mesopotamia es lo que llamamos Irak. Los medos ahora son los de Irán. Son los iraníes, que antes se llamaba Persia. Así de que a los judíos les fue bien y se quedaron en Persia, se quedaron en Mesopotamia, se quedaron en Babilonia, se quedaron en Susa, en toda esa región. Pero aún así, siendo judíos, tenían que venir del este, porque acá está. Tenían que irse para arriba, porque es puro desierto aquí. Bajaban y iban a adorar a Jerusalén. Por eso, cuando en el día de Pentecostés, allí estaban moradores del este. Y también otros, mira. Y dice, Judea, había locales. Capadocia, ¿dónde queda Capadocia? Ahí está. Pontus, Asia. ¿Dónde queda Frigia y Panfilia? Aquí, en el surcentro de Turquía. Y ya de allí nos habla de Libia y Cirene, que es básicamente Egipto. Y Libia, un país pegado a Egipto moderno. Así es que había judíos por todo el imperio, hermanos. De hecho, había hasta en Roma. Ya sabemos que a Aquila y Priscila, Pablo se los encontró en Corinto porque el César los había expulsado a los judíos de Roma.
Así de que donde quiera había judíos. Y a esto es a quien les está hablando, y obvio que eran creyentes, hermano, pero estaban fuera de Jerusalén, de Israel. Así de que estamos mirando quién es el autor, a quién se refiere o a quién se dirige en su carta, y es a los judíos. A los judíos. Nomás vamos a tocar el versículo 2. Miren, aquí es algo que para muchos es ofensivo. Y nos habla de elegidos. Hay hermanos que dicen, ¿dónde dice que la elección es verdad? ¿Dónde nos habla de la elección? Pues en la Biblia. No piense que Martín Lutero, que de hecho Martín Lutero habló más de la elección que Calvino. Pero en muchas denominaciones tienen a Calvino bajo los pies, como un falso maestro de que él fue el que sacó la enseñanza de la elección. No, la elección no nomás va o puede rastrearla hacia los tiempos de Agustín de Hipona en el año 384. No, puedes tú trazar la elección a la Biblia. No es algo que nosotros hemos inventado para que unos entren al reino de Dios y otros sean rechazados. No, hermano. La Biblia nos dice. Ahora, nosotros no tenemos que tener ningún perjuicio sobre o pensar sentimentalmente. ¿En qué sentido? No, es que yo no puedo creer que mi madre, mi padre, mi abuelo, quien sea, no sean elegidos. Por eso mucha gente prefiere no hablar de la elección o negarla rotundamente, porque piensan con su corazón. Miren, hermanos, nosotros no podemos pensar con los sentimientos. Los sentimientos no es la fuente de la verdad. La verdad no es determinada por lo que tú opines basado en tus sentimientos o lo que apruebes que está bien y que está mal. Tú no vas a someter a la palabra de Dios a tu criterio. Tú tienes que someterte a la palabra de Dios, te guste o no te guste. Porque si estas palabras son divinas y son inspiradas, como dice en su segunda carta a Pedro, y yo lo creo que es, entonces nosotros tenemos que someternos a la enseñanza, aunque se vuelva o aparentemente se mire que es ofensiva y selectiva para unos y ofensiva para otros. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que someternos a la revelación de la palabra, no a lo que a ti te guste o lo que a mí me guste. Si Dios lo dice, entonces, aunque no te guste, tienes que doblar la rodilla. Porque mucha gente no lo entiende, no entiende la elección y ni siquiera tiene la sinceridad para decir, ok, mira, voy a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son real, así como los berenses. Pero ya nomás oyen de la elección y es como si dijeras una mala palabra, ya te apagan luego, porque no creen en la elección. Miren, hermanos, toda denominación tiene una enseñanza de la elección, porque la palabra lo habla y es innegable. El problema es no de que la Biblia hable de la elección, el problema es cuál es tu interpretación de la elección. Porque hay unos que dicen, no, es que Dios conoció todo de antemano. Fíjate, aquí lo que te dice. Elegidos de acuerdo al preconocimiento de Dios. Aquí el problema es, hay unos que dicen, sí, yo creo en la elección, pero está basada en el preconocimiento de eventos.
Dios sabiendo todo, y él miró que Alfonso iba a responder positivamente. Él iba a aceptar el evangelio. Y porque yo he mirado de que él lo iba a aceptar en esas bases, yo lo elijo. Así de que eso es una corriente que dice que Dios conoció los eventos de antemano. Y porque él conoció que tú ibas a aceptarlo, Dios te escogió. Yo no creo que eso sea el caso. De acuerdo al preconocimiento de Dios, la palabra nos habla de que Dios es soberano. Dios no puede mirar nada bueno en el ser humano. Si hay algo que tenemos que enfatizar claramente es de que el hombre está muerto. Y un hombre muerto no hace nada. Un hombre muerto no responde, no oye, no se mueve, no hace nada. Y la palabra es muy clara al decirnos que el hombre se encuentra en un estado de muerte. Y por lo tanto, él jamás va a aceptar el evangelio. Fuera por demás decir de que él miró que tú ibas a poder responder. ¿Cómo es posible de que un hombre muerto responda? Es lo que yo quiero saber. Dios nunca te dice que estás herido o casi al punto de la muerte, pero tienes vida todavía. Y si tienes vida, ¿para qué ocupas vida si ya la tienes? No es lógico. No. Sabemos en Romanos 8:29, no quiero alargar mucho en esto, pero tenemos que enfatizar esto un poco, hermanos, porque es de suma importancia que entendamos los propósitos de Dios. Si Dios los escribió, quiere decir que Él quiere que sepamos. Ocho 29. Bueno, vamos al 29 dice, mas a quien Él conoció de antemano, a estos predestinó. ¿Predestinó para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo en la resurrección, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando del primogénito de entre los muertos. El problema es a los que Él conoció de antemano. Los conoció que iban a hacer una decisión, o los conoció, por ejemplo, Adán conoció a Eva, es que no la conocía, no, está hablando de intimidad. No todo el tiempo la palabra cuando dice conocer quiere decir es conocer a alguien. Está hablando de intimidad. Y aquí está hablando no de preconocimiento de eventos, sino preconocimiento de personas. Puede leer el capítulo 9 de cómo Dios escogió a Jacobo sobre Esaú. ¿Y cuándo lo hizo? Después que ellos la habían regado. Después que habían nacido y se habían comportado mal. No, la selección divina vino en el vientre de Rebeca, para que el propósito de Dios, de acuerdo a la elección, se estableciera, no del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor llama. Yo sé que es ofensivo para muchos, pero tu pleito no es conmigo, ni mi pleito es contigo. Yo no tengo problemas con nadie, yo solamente te estoy tratando de explicar la Biblia. Lo que Dios te dice que tú debes entender, aunque te ofenda, debes de someterte a la palabra de Dios. Y decir, pues, aunque no entienda, yo te creo, Señor. Fíjate lo que dice el 29. El 30. Dice, mucho más a los que predestinó. ¿Qué quiere decir predestinación? Quiere decir que tu destino fue predeterminado. No por ti, por alguien. A los que Él predestinó.
A los que predestinó, ¿qué hizo? ¿A quién llama? A los predestinados. Tenemos que entender eso, hermano. El evangelio tiene que ir a toda persona bajo el sol. El problema es que los que no responden es porque no son predestinados por Dios. No van a responder. Ahora, Dios nunca nos ha dicho, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo una persona predestinada, ve esta dirección en este tiempo y ve y toca la puerta, él está predestinado, predícale a él. No, Dios nunca nos ha dado direcciones ni número, ni nombres de personas. Él solamente dijo, vayan. Ustedes, lo que yo les estoy diciendo que hagan, vayan y proclamen a toda criatura bajo el sol. Pero la salvación es de Jehová. Él es el que llama eficazmente. Es a través del Espíritu Santo donde regenera a una persona que está muerta y lo capacita para venir a Cristo. El Espíritu nunca lo trae arrastrando de las greñas como muchos piensan, que unos que quieren ir al cielo y Dios los detiene y hay otros que no quieren ir y a eso los trae. Eso es falso, eso no está en la Biblia. Todo ser humano libremente rechaza a Dios o libremente acepta a Dios. Los que son regenerados por el Espíritu Santo libremente vienen a Dios. El día que yo fui despertado por el Espíritu Santo, yo vine a Dios. Porque Él me capacitó para poder venir a Él. Él no me trajo a fuerzas. Él solamente me sopló vida. Me capacitó, como quien dice, me dio piernas para poder caminar hacia Él. Pero Él jamás trae a nadie arrastrando. Así es que a los que predestinó, a los que llamó, a estos justificó. ¿Qué quiere decir? La propiciación. Y a los que justificó, ¿qué? Glorificó. Glorificar quiere decir la resurrección, la glorificación, y todo el tiempo habla del cuerpo. ¿Para qué? Para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Para eso Dios nos ha llamado, hermanos. El que inicia desde el inicio y el que termina es Dios. Por eso Él se tiene que llevar toda la gloria. Nosotros, de hecho, en toda la redención, hermanos, somos la parte pasiva donde recibimos. La única parte donde nosotros estamos activos es cooperando con el Espíritu Santo, no para salvación, sino para nuestra santificación. Eso es todo. Ya tienes vida, ahora ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Que seas como Él. Que de día a día tu carácter cambie. Que seas más santo. Como dice más adelante Pedro, sé santos porque Dios es santo. Elegidos. De acuerdo al preconocimiento de Dios Padre. Así es que, miren, aquí es una obra trinitaria, hermanos. El Padre elige en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir santificación? ¿Es el proceso donde ahora estamos siendo santificados o es un punto en la historia de nuestra vida donde el Espíritu Santo sopló vida? Y eso es lo que quiere decir. Sí, estamos siendo santificados, pero en santificación quiere decir que el Espíritu Santo te apartó. Te dio vida, pero te apartó para Dios. Así de que Dios Padre elige, el Espíritu es el que llama, el que te aparta para el beneficio de lo cual el Padre te ha llamado. Y fíjate lo que hace el Hijo. El Hijo dice en santificación del Espíritu para obediencia y rociar por la sangre de Jesucristo. Ahí está. Jesucristo, Él es el que te rocea con su sangre. Básicamente está hablando del perdón, de la redención.
El Padre elige, Él manda a su Hijo a rescatarte y la redención es aplicada a tu vida, a tu corazón a través del Espíritu Santo, hermanos. Así es de que nuestra salvación no piensen que únicamente es Jesús, no, es una obra trinitaria que participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de acuerdo a Apocalipsis 17, dice que Jesucristo había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que los propósitos de Dios para Él ya estaba hecho. Esto es un propósito eterno en Dios, hermano, que se está haciendo ahora en nuestra época, pero para Dios eternamente esto ya estaba en su mente. Para Dios no hay nada nuevo, y para Dios, ¿saben qué, hermanos? Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra salvación ya es un hecho. Ya es un hecho. Ya Dios Padre nos mira como si estuviéramos en el cielo juntamente con Cristo. Porque el que inició la buena obra la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Tú estás aquí presente, pero para los ojos de Dios, tú ya estás reinando juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Para eso te ha llamado. Ese es el beneficio que Pedro quería que sus compatriotas entendieran. El beneficio de estar en Cristo Jesús. Le vamos a parar allí, hermanos. Esto es solamente algo como superficial, ¿verdad? Porque tenemos que recorrer la epístola. Es como una introducción. No podemos detenernos mucho tiempo porque se tardaría mucho, pero algo que tú te puedas acordar. Algo rápido. Un vistazo rápido para que entendamos esta epístola, hermanos. Nos miramos la siguiente semana. Dios les bendiga.